y Este queda es el mal. virus. Y ahí después sale el video, no, porque si Peveroni no nos hubiese dado esas drogas, nadie hablaba de esas pavadas, ¿entendés? Porque todos piensan que es serio. No. No coman. Bueno, ¿largamos? ¿Ya largó? Ah, está bien. Salimos. No. Nuevamente amigos, otra mesa rotonda acá en Tridente Records, en la Galería de Notariado, rodeados de todo este material hermoso que siempre invitamos a que vengan a ver. Son vinilos, CDs, cassettes, discos, hay memorabilia, revistas, hay libros, hay de todo. Así que bueno, una vueltita por acá. Con algo vamos a salir, ¿no? Gabriel, ya estuviste revolviendo. Sí, ya me voy a llevar el de Varsovia, el Pre-Joy Division ahí, que estamos ahí con... Bien. Ya estuvimos... Están negociando. A ver quién pone más. Bueno, El más fuerte. un Va a remate. sobrevivir el más fuerte. Algo así. Bueno, ya tenemos acá a Gabriel Peveroni, muchas gracias por venir. Y tenemos a Leo Peirano, tenemos acá a Compañera Aguilera, que son ambos columnistas, como saben, de nuestro portal, Solo Rock Uruguayo. El tema que nos convoca, las corrientes del rock uruguayo post-dictadura. Es muy amplio, ¿no? Como que para un libro. Sí, más. Para o vos. más. O más. O para más, seguramente para más de un video, pero bueno, vamos a tratar de dar las opiniones de estos tres grandes compañeros acá. Arrancamos, post-dictadura. Post-dictadura, ¿qué tema? ¿Qué fecha ponemos? Creo que arrancar en realidad la previa sería a partir del voto del no del 80, que la cosa empieza como Me gusta. a tener una efervescencia, Exacto. a volver a... la cultura empieza a volver a tener espacios para hacerse visible y la música empieza de nuevo ahí a tallar, ¿no? Creo que es como una especie de prehistoria antes y luego después obviamente de la apertura democrática sería lo que sigue, ya entrando directamente en el tema central. Bien. A mí me pasó, llegué a esa conclusión, que leyendo, investigando y armando un poco parte del trabajo de mis libros, y que me pareció que se dio una situación muy particular entre la gente acá, de que a nosotros hubo como una especie de tapón de novedades de lo que pasaba en la música que no sabíamos, durante mucho tiempo no lo sabíamos, y cuando hay esa reapertura cultural, llega como de golpe lo que un proceso de 5 o 6 años de música llega todo junto. Entonces convivíamos a la vez con los Pistols que ya no estaban y con Police que estaba arriba recién saliendo. O sea, todos los géneros y subgéneros venidos del punk, el post-punk, la new wave, todo eso llegó como si fuera toda una sola cosa. Y había como mucha confusión, había mucha gente mixturando mucho de todo eso. Y creo que se dieron como hibridaciones que no terminaron siendo un género definitivo, pero que el proceso fue distinto. Hay otros lados que tiene como un desarrollo más paulatino. Acá fue como todo una cosa abrupta que salió una tapa y salió todo junto. Todo junto, claro. Sí. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, ahora que agarraba solo la última parte y pensaba que sí hay un sonido particular, hay una mixtura de todo eso que contabas, que es un sonido de batería. Sí. La misma batería que tocaban todos. Sí. Pero no, saliendo de esa butada, digamos, sí, abriendo desde los 80, yo iría un poquito más, no más atrás de los 80, pero sí no hay que perder de vista nunca en esa superposición que hablás, que es correcta, que como que se dio todo junto cuando se abrió una cosa. Yo como tuve, me pasó que a los 14, 15 años pateaba 18, Teatro El Reloj, el Templo del Gato y un montón de cosas, entonces viví otra superposición primero, que es la del jazz rock, la de los hippies, o sea, la de los que tenían 30, 35 años y resistían de lo anterior o venían por ahí, y el hard rock, lo que llamaba el rock duro, que no era hard rock, era rock duro, que era polenta, crisol, ácido, cuerpo luminoso, que era más spinettiano, Zaffaroni y Siddhartha. Entonces eso era el movimiento de rock antes de que se abriera, de que dejáramos de ser Rumania, digamos, que se rompiera la cortina. Albania del Norte. Claro, porque en realidad era realmente el muro cultural que tuvimos fue muy grande, y eso se evidencia en muchísimas cosas después de la identidad de ese rock del 85, que tiene que ver desde la clase social, desde muchas cosas, o sea, porque evidentemente el punk
en Uruguay se asocia en una primera etapa a una clase media alta, Positos, digamos, no podemos decir clase media alta Cordón porque era clase media, pero sí era gente más que de colegio privado, de determinado nivel cultural que pudo, y también también está el retorno de los exiliados. Hay una cosa multifactores, pero sí es interesante eso que se juntan, como dice Gustavo, toda esa ensalada al mismo tiempo, y por eso la ensalada, bueno, también está ese tipo muy importante a nivel de productor o lo que fuera, que es Alfonso Carbone, obviamente. Fue un poco el que ató todo exacto, eso, ¿no? Por su audición radial. Y también podés estudiar la historia a partir de las audiciones radiales, podés ver, yo que fui seguidor de Meridiano Juvenil, entonces venía escuchando, descubriendo el rock de los 70 y el hard rock y la batería de Deep Purple, y ahí había, la cosa más rara que había ahí era que pasaban David Bowie de repente, y a Carbone o a Figares desde O la Música, que fue el primero que pasó a los estómagos o que se dieron, no, lo primero fue Carbone. Esas peleas no importan, pero sí que ahí es un caldo que se dio todo junto, pero por ejemplo, ponele, ¿quién tenía acceso a los discos? Claro. Y después los discos o los trajo gente o gente que tenía acceso a los discos, y después aparecieron. Ya se empezó a democratizar en el 85, 86, cuando se empezaron a abrir la disquería internet, que salían caros los discos, pero ya íbamos y comprábamos los discos de los Smiths, de esto, de lo otro. Y claro, tenemos ese cóctel que es ese rock. Y después, antes de pasarle a Leo, no hay que olvidarse que hay otro rock, un rock urbano, uruguayo, que se corta a un costado, que es el que viene haciendo Jaime Ross, El Darno, Fernando Cabrera, o sea, músicos de otra generación que quedan en un equilibrio raro entre lo que era la música de la resistencia y el nuevo rock, porque el nuevo rock se cerró, era sectario. Nosotros fuimos muy sectarios. Carbone fue sectario. Carbone no publicó a Polenta, no publicó, o sea, dijo no existió nada acá, nada, y eso fue muy fuerte. Porque, y es la lectura que hay hoy. Claro, y es una lástima porque se perdieron obras, se perdió muchas cosas. O sea, se quedó el disco de Sol Ángeles, uno de Siddhartha, y se perdió. El de Sol Ángeles, si no me equivoco, solo en cassette. Solo un cassette lo tiene Perra Andaluza, claro. Después lo reeditó Perra Andaluza. Sí. Pero fueron cosas que existieron. Entonces ahí hubo como una tabla rasa, y nosotros éramos muy sectarios también, yo que sé, no aceptábamos a Tabaré Rivero, no aceptábamos a Níquel, no aceptábamos a la Tabaré, a Cuarteto. Bueno, el cuarteto era universitario. El cuarteto era una cosa tenía bonomía ahí, sí. Incluso cuando después estaba allá con Barranca Abajo, era, como dijo el Tusi, este es el disco más punk que se grabó en Uruguay, cosa que puede ser razonable. Claro, lo que pasa es que es un poco lo que dice Gabriel, que pasa, yo vengo un poquito más atrás, un poquito más joven, no mucho más tampoco, y yo llegué a la música a partir de la explosión del 85, teniendo 10, 12 años, que pasaban la nueva música uruguaya, la música uruguaya, lo que era para mí, imagínate con esa edad, pasaban hasta en Monte Carlo, te pasaban fuera de control, o sea, cuando tuve ese auge. Claro, después cuando uno va creciendo y se va interesando más en la música, siempre te pasa que decís, bueno, pero pará, ¿y atrás qué había? Y ahí empezás a escuchar otras cosas de las que no se tiene idea, y muchas veces, no digo ni en los libros ni en los artículos de ellos dos, por ejemplo, pero hay como una historia que es como, el año cero es el 85, y en realidad había muchas más cosas, de otro talante, con otra visión y otra lectura de lo musical, pero no es que esto no había nada y un día explotaron como hongos y salieron bandas buenísimas, porque esa generación es increíble, somos hijos de esa generación, pero había toda una historia atrás, inclusive con los Mockers, yéndome pero muy atrás, que recién en los 90 empezaron a ser conocidos a través de 25 Watt con una canción, y alguna gente como Chicos Eléctricos tal cual. hizo una versión, y los que estábamos más o menos ahí en la vuelta fue como, ¿y esto qué era? ¿Dónde estaba esto? ¿De dónde viene esto? Porque vos la idea que tenías de los 60 eran los Shakers, bueno, como un todo. Pasa con Níquel cuando reflota a los delfines. Claro. Los amigos siguen igual, y eso, si esto claro, que si ahí te vas a buscar más atrás.
pasaba un poco así. Entonces, bueno, como todo depende de la lectura que uno hace del pasado. Leer el pasado podría parecer algo simple porque es algo que ya está, tenés la certeza de lo que está. Pero en realidad, si entras a escarbar, hay muchas expresiones artísticas de todo tipo, sean bandas, sean discos realizados o no realizados, grabaciones que quedaron, fanzines ya en los 80, más adentro de los 80 todavía. Digo, hay diferentes estratos dentro de la música nacional, específicamente el rock, que corren todos por lugares diferentes. Por carriles distintos. Sí. Se organizan de forma distinta. Grandes movidas que había en los 90 o bandas más mainstream o más visibles, y que eran las que todos, por una cuestión de exposición, accedíamos, y en realidad en los subterráneos estaban pasando 1.000.000 de cosas que podías enterarte si querías enterarte, o llegabas a enterarte, como podés pasar toda tu vida, no sabés que pasó tal o cual cosa, ¿no? Y eran experiencias igual de válidas, igual de ricas, con la diferencia que no estaban en el ojo público, ¿no? Pasaban por un lugar al costado de lo que era principalmente la industria, ¿no? Claro. Yendo un poco a ese tema, investigando, no sabes lo que es la riqueza que hay, por ejemplo, en el interior del país, de proyectos y cosas que no cuajaron nunca porque por espacio, por las condiciones, no llegaron a nada, pero tenían temas, tenían sus bandas armadas, tenían proyectos, y son montones, y quedan perdidos por ahí si vos no estás haciendo un trabajo casi arqueológico, no te encontrás con esos trabajos, ni con la música que hacían, ni las influencias, porque aparte tengamos que no solo vino de afuera todo lo que fue la música inglesa, americana, también empieza a entrar el rock argentino con ese auge post Malvinas, que tuvo como una explosión allá, y también cruza el río y se empieza a mixturar todo eso y genera una cosa que en diferentes lados no es lo mismo la música que escuchan la gente, por ejemplo, de Rivera, que conecta más con el rock brasilero, o con la música brasilera, que el del litoral, que conecta más con el lado argentino. O sea que hay grandes diferencias de estilo solo en eso nomás. Sí, claro, el encare depende de ahí. Lo que pasa es que, bueno, Uruguay es un país centralizado en Montevideo, y todo lo que pasa por Montevideo. Y entonces, bueno, las idas y venidas de la música, los artistas y lo que es la movida en sí, pasa por acá. Y en realidad marcar fechas para el rock se puede hacer, pero es como muy... Estaban hablando de los 80 al principio. Bueno, podrías decir, bueno, en realidad yo podría decir que no. ¿Sabes cuándo empezó esto? El primer ensayo de los Estómagos en el 83. ¿Y cuándo se termina? En el último show de los Estómagos. Podemos marcar fechas para etapas. Sí, elegir pautas de claro, análisis. Bueno, el análisis de acá. Pautar sí, a partir igual, de ciertas fechas. Igual, de todos modos, yo sigo insistiendo y creo que una de las tareas al estudiar y al investigar sobre el rock, para mí el rock ya es una palabra muy incómoda, un concepto incómodo para mí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Yo, desde que el rock se volvió una cosa hegemónica, a un nivel estoy hablando dentro del marco del campo de la música uruguaya, creo que hay que empezar a romper cosas y a romper historias creadas un poco en eso. Creo que hay un poco de necesidad de hacerlo, pero sobre todo por lo que decía, porque a mí no me gustaría que el post-dictadura quedara solamente agarrado al movimiento del rock juvenil de la época. Yo pertenecí, fui parte, encantados todos, había una ebullición preciosa, pasaron cosas preciosas y dio pie a cosas interesantes. Ahí sí, estaba el punk, estaba la New Wave, había una diversidad grande, también había cosas que no estaban muy buenas digo en el sentido de una mirada desde el público y desde los artistas, una mirada muy epigonal hacia lo que estaban haciendo, o sea que no había un cruce de repente con ese pasado porque no lo pudimos tener. Entonces hay como una orfandad de ese pasado y en cierto modo nos perdimos mucha cosa, y se perdió una posibilidad. No digo se perdió porque las cosas suceden, pero en ese momento fue el momento más genial de artistas como Galé Mire, como Ross. Insisto, creo que parte de lo más interesante de la música uruguaya sucedió en esa beta y también dentro del rock. Pero el rock también debió de asumir su inmadurez, su artesanal, digamos, precariedad de muchas cosas
que hizo que después los hermanos menores, o sea, o grupos que después llevaron la posta en esa dinámica cultural, porque ahí sí hubo, yo, Pedro Dalton, nacía dentro de un recital de los Estómagos, entonces, claro, o sea que hay ya ahí se va generando una línea. Claro. Entonces sí, es verdad, todo eso deriva y lleva a un sonido uruguayo, que yo me reí al principio de la batería, esa horrible de los primeros discos, pero que después y los bajos. Claro, pero después, por suerte, empezó a haber una mejor producción, empezó a haber una mejor preocupación, ya no estaba Carbone tampoco haciendo la parte más bastarda del asunto, que era darle 20 horas, Claro, horas, y hagan lo que puedan, muchachos, que yo vendo y el disco no me importa si es malo. ¿Me explico? O si suena como el orto. Entonces después, yo qué sé, yo me acuerdo cuando sale La iguana en el jardín de Claudio Tadei, un disco de funk, que no tiene nada que ver con toda esta historia, y ese primer disco que suena de la concha de la madre así, impresionante, o había otros que sonaban bien también, pero ese marca un cambio. Y en los 90 ya se empieza a grabar bien y empiezan a aparecer otras bandas que graban bien. Y los músicos como músicos. Empieza a haber un trabajo más de producción. Digamos, y a fundirse y a mezclarse también esas diferentes corrientes de la música uruguaya, se empiezan a caer esas barreras. Nosotros tenemos que pensar que en el año 85, en el Comuna Fiesta, lo organizó Jaime Ross. O sea, desde la Intendencia Colorada, el Departamento de Cultura, Tomás Lowe, y Jaime Ross fue el curador. Fernando Cabrera también, fueron los que dijeron los Estómagos, o sea que había muy buena onda de algún sector musical y estaban muy atentos. El Darno, por ejemplo, fue muy amigo mío, estaba muy atento y tenía una relación de amor, envidia, me hubiera gustado vivir esta época para rockear como La Trampa. ¿Me explico? O sea, porque a mí no me dejaban colgarme la eléctrica antes. Entonces hay como cosas que estaban desacomodadas que después se fueron acomodando o no. Yo cuando digo que soy crítico con el rock es porque como después me dediqué a la crítica o al periodismo musical, siempre me definí como periodista musical y no como periodista de rock, porque para mí el rock es una secta en determinada como una granjita, como un nicho. Digo, y yo formo parte de eso, pero también me gusta romper. ¿Por qué? Porque cuando vino la Teja Pride, que yo siempre escuché hip hop y rap desde que me conozco, porque desde los 80, o sea, para mí está todo mezclado. Me acuerdo que le había hecho una entrevista a Juan Casanova, adiós Juan, que decía, no, esto es música del Imperio. Parecía... que era Bonaldi. Era Bonaldi 10 años después. Era una chiste, o sea, pero era verdad. O sea, y no nos olvidemos de la Tropical. Nosotros odiamos a la Tropical durante muchos años como que fuera una cosa extranjera, mucho más uruguaya que el rock. O sea, tiene 20 años más de Uruguay. Y muchísimo más popular, ¿no? Sí, y es popular, de aparte. base, más popular. Sí, digamos, y de mezcla con el candombe y todo un montón de cosas. Y en eso, las corrientes del rock de los 80 creo que sí emergen después. O sea, todo ese caldo va cruzándose, va generando cosas y va generando cosas hermosas. O sea, cosas que no me gustan particularmente, pero cosas, para mí, Buenos Muchachos es como la condensación de una idea de un rock como de una isla del rock sonora, del rock uruguayo. La Hermana Menor, terrible banda, y así otras, no me voy a poner a nombrar a todas, pero a todas las que me parece que son consistentes. Y ahí hay una cosa fuerte. A veces lamento que bandas, siempre lamenté, porque yo soy un viejo de mierda, que los Estómagos se transformaron en los Buitres. O sea, siempre lo lamenté, creo que Leo también. O sea, por mí me deberían haber sido investigando, experimentando y que el Hueso hubiera comandado esa banda para otro lado. No se dio, la vida fue para otro lado. Todo bien con los Buitres. Pero yo escribo sobre los Estómagos. Uno es sectario, asumo. Y con los Traidores me hubiera gustado que no siguieran haciendo Montevideo Agoniza toda la vida.
Que tenían, claro, y anda a aprender a cantar, y anda a aprender a más, ¿viste? Digo, un poquito más, Claro. moverte un poquito más. No me pegue. Yo creo que hay un tema que, hablando un poco de Galemir, yo qué sé, los Championes, Claro. ¿no? Ese tipo de banda de. ¿Cómo era la banda de que estaba en Tricataplum? Poliéster. Poliéster, que es un discazo, ¿no? El disco de Poliéster. Cargo de conciencia. Cargo de conciencia. Hay como en ese momento, en ese periodo entre 80 y 85. Pero ¿cómo le hicimos bullying a Poliéster? A mí me encantaba, siempre. Claro. A mí me encantaba y yo era el raro de mis Oh, amigos. no, Decían, no Pero escuché ¿viste? eso. Te juro que me Sí, no, está puteaban. bien, está bien. Me puteaban. Le escuché, ¿qué escuchás? Ese loco de Tricataplum, no jodas. Pero la verdad pasaba eso. Pero tenías como tres áreas grandes, que era, si vamos al caso, el canto popular y el tropical por un lado. Tenías el rock en su nicho, en su granja por otro. Y en el medio quedan todos estos artistas que vos nombraste. Cabrera, Jaime Ross, Claro. Galemire, que quedan como en una pata donde toman lo que necesitan como creadores, que son independientes, lo que precisan de lenguaje y Sí. de un lado y del otro, y generan su propio sonido. Sí. No, Y aparte- buscan eso. Y eso aparte es la importantísimo. Está ahí. Yo les voy a contar un poco. Yo por una cuestión de edad, lo mío son estómagos traidores, son así con toda esa generación, y crecí con eso. Cosas como, por ejemplo, estaba escuchando a Gabriel como Darno Jans. Pasaban por el costado, eran Darno Jans. Un día se me da por escuchar a Darno Jans. Darno Jans ya muerto, ¿no? Ya te digo, ya grande lo escuché. Me quería matar. ¿Sabes cuántas veces me invitaron a ver a Darno Jans? Y no fuiste. Y fue como, ¿quién? Te querías matar. Y pasaba un poco por eso. Y también, digo, es una cuestión de tiempos también. El disco de Galemire, que se reeditó hace poco. Segundos afuera. Segundos afuera. En su momento fue un fracaso. Sí. Y eso, Sí, sí. o sea, comercialmente, obviamente. Claro. Digo, y es precioso el disco. Y vos Totalmente. decís, lo que pasa, bueno, hay que estar en tiempo y en época, y lo que pasaba en realidad no era lo que estaba haciendo Galemire. Y no deja de tener un valor, un disco que hoy se sostiene más de Por sí 30 mismo. años atrás, Por que sí mismo, aguanta por su el valor paso del musical. tiempo, ¿no? O Jaime Ross, por ejemplo. Yo era antijaimista hasta que me, Antijaimista, me hasta que me convirtieron. Jaime Bailey. Sí, también. Hasta que me convirtieron, escuché la versión que hace en la esquina de Lo que no te di con Níquel, que está, creo que en YouTube. Sí. Está. Sí, 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 sí. O sea, si la escuchan y después me cuentan. Yo me quería morir. Fue como, mirá lo que es esto. Digo, y es un poco el prejuicio que uno tiene, y bueno, uno se va, por suerte, va creciendo y se va educando también en abrirse a la música, porque también creo que yo amo a Los Estómagos y amo toda esa generación, tengo todos los discos, no los llegué a ver en vivo, salvo a Los Traidores que tienen más vueltas que la oreja, pero pasa mucha música, y hay mucha, si realmente te gusta la música, hay muchísimo para investigar dentro de lo que es la música nacional, total y completamente valiosa, ¿no? Vos ayer hiciste algo que para destacar, y es el tema etario. Nosotros cuando empezamos a escuchar música en los 80, era un tema pasional, era un tema absolutamente emotivo. Llegabas por la emoción como en primer grado, la emoción estaba acá adelante, estabas con toda el despertar Claro. de ese concepto de libertad, democracia, lo que fuera, y estabas como álgido de eso. Cuando en el proceso que vas creciendo te dedicas un poco a escuchar música con más atención, y ahí empezás a atar cabos y hacer como una cosa pendular donde escuchás lo que está, lo que va a venir y buscás de dónde viene. ¿De dónde viene todo? Claro, sí, sí. ¿Qué es lo que hace que enriquezca tu cabeza a la hora de entender y disfrutar la música? Claro, Que eso claro. también a veces falta. Falta porque a veces hay como una desidia de la gente de yo escucho lo que me dan por la radio y ya está, pero si vos no le pones un poquito de voz a ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué me gusta? ¿De dónde salió? No, porque puedes estar escuchando a Ramones 30 años. Claro. Yo qué sé, Está bueno. hay muchas cosas Claro. más como para escuchar. Y pasa, pero son procesos no solo personales, sino también musicales, ¿no? O sea, que llegues el momento y digas, bueno, a ver, ¿qué hay? ¿Qué puedo escuchar? Antes nos pasaba mucho, a ustedes les habrá pasado, como a mí, te prestaban cassettes. Y en ese ida y vuelta de los y vuelta vas cassettes, conociendo. ibas conociendo cosas. Algunas, obviamente, podían estar más afín o no, pero bueno, ibas conociendo y escuchando. Así fuese las que no te gustaban, pero bueno, escuché tal cosa, no sé, Led Zeppelin. No me gusta. No, me dicen Led Zeppelin, ya sé que estamos hablando por lo menos, ¿no? Claro. Digo, no sé si hoy pasa a ese grado. Y aparte estaba pensando otra cosa. Antes nosotros escuchábamos discos. Sí, eso es otro tema. Y quizás si te gustaba una banda, vos te gustaba una discografía. Si llegabas a acceder a ella, porque tampoco era tan fácil siempre, ¿no? Obviamente. Y hoy está la inmediatez de... que no está mal tampoco, porque fue una práctica en los 60, en Sí, formato físico, sí. del simple.
X sacó un tema. Su tema. Es como, No, sí, bueno, sí. ¿qué más? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué sigue? ¿Vas a sacar 15 singles del mismo disco? Calculo que no. Pero digo, han cambiado los tiempos y la inmediatez del acceso a la música también, ¿no? Sí, eso cambió totalmente. Que es diferente. Antes uno era como más religioso en eso, ¿no? Sigo, no sé, escucho los Pistols, te escucho todos los había discos como un de tema Pistols. más ritual, el de poner el disco, poner el cassette Claro, o lo que esto fuera, claro. y vos decir, bueno, yo voy a dedicarme atención por 45 minutos a esto. Volviendo un poco al tema de las corrientes, evidentemente el rock, o sea, todos estos grupos de la postdictadura, ya no voy a hablar de los que, tipo Polenta, todos esos que desaparecieron, los que marcaron una historia ahí, obviamente tiene una influencia británica pasada por España, ¿no? Que digo, en muchos de los casos se da, que tiene que ver con la recepción cultural, con la recepción de los productos culturales, o sea, los estómagos escuchaban Joy Division, sí, pero también escuchaban Caca Deluxe. exacto, Gabinete Caligari y otra banda, Gabinete Caligari, Cadáveres Ilustres. O sea, hay como unas líneas ahí. Después aparece una generación ya de hermanos menores o de gente que no había entrado ahí, que quedó medio ahí, que bueno, que son propiamente los Cadáveres Ilustres, Cross, la primera formación de los Chicos Eléctricos, poner la gente que se movía en la cooperativa del Molino, que ya empieza a venir gente formada en el rock americano, Sí. que era algo que Carbone no traía, o sí traía, porque por Carbone pasaba Springsteen y otras cosas, pero más estándar, ¿no? Carbone no pasaba Sonic Youth, pasaba otras cosas. O sea, y entonces ahí se empieza a cargar otro tipo de rock dentro, o sea, empieza a hablar otras mutaciones. O sea, Los Chicos es una banda de rock americano. Ya me costó 15 años de mi vida convencer al Tusi de que escuchara a The Cure. O sea, que lo escuchara en serio. O sea, porque si está la secta británica, está la secta americana. Sí, sí. Entonces, y a mí me costaba mucho eso, pero era riquísima toda esa historia. Y ahí entró también otra cosa ahí a funcionar, que le dio otra dinámica y que le dio otros colores a ese rock uruguayo o a ese rock montevideano, porque yo en eso creo que bastante montevideano, que también fue diferente al rock argentino, que no recibimos demasiada influencia del rock argentino, salvo Níquel, porque Jorge venía de allá, Faragó era argentino, ¿no? Digamos, Sí. no voy a hablar de Tabaré porque era una parte, en ese principio era más teatro que rock, para mí. Y aparte él, digamos, como público, como un tipo con más edad, era como una bisagra de lo que veníamos hablando del rock de los 70 y 80 con eso. Y después no hay que perder de vista, o sea, porque por ejemplo, después de que vienen los que vienen después, ¿no? La Vera Puerca. La Vera Puerca tiene mucho de Traidores, tiene mucho de ska, en eso es su primer momento, y no tenemos que olvidar de El Barco, cuando llegó Manu Claro, Chao te iba a con decir, Mano Negra. Mano Negra fue un parteaguas tremendo. Y el disco, y los fabulosos Cadillacs, El Rey Azúcar, y cuando y ahí entra tenés una abuela Coca. y Santa Olalla, que entra a mover otro juego, y en los años 90 nos encontramos con el dilema de cómo meterlo latino, digamos, como que se empiezan a mezclar, y también, bueno, los uruguayos mexicanos, ¿no? Peyote, Sí. Plátano, Claro. Luciano, que vino de Los que Francia. venían de con el hip afuera, hop. bueno, que venían Entonces, del y exilio. ahí se cargó con otro montón de cosas y de corrientes. Que se dispararon para otro Que se lado. dispararon para otro ¿no? lado. Sí, ¿no? Como que ahí se abrió un poco. Ahí se Claro. Bueno, Chicos Nosotros Eléctricos. Ahí se musicalmente- amplió mucho el Pero panorama. Chicos Eléctricos. Es que ahí hay una nueva generación de punks también, porque Sí, claro. el punk del 85 es diferente al punk del 90, que tenía mochilita atrás y era más anarco y más atrás de Tabaré Rivero o de recital de Libertad. Yo ahí ya no fui, Claro. o sea, era más grande. Y en los 90 tenías. Y ahí hay toda una historia, y después viene toda la historia del norte de Montevideo, que no puede contarlo. Claro, pero- O sea, que es Yo me acuerdo, por lo menos, teniendo 15, 16 años, ir a ver a Cross. Cross, claro, Cross es En una banda. Ruta Libre, en Junta, con una remera de Stooges. ¿Entendés? ¿Quién? O sea, y Bob sí, Stooges sí, pero ¿quién ibas a ver? Y vos veías a todos los peludos, estaban en Narnia, o sea, era como- y el tipo, el loco estaba en otro viaje, ¿entendés? Estaba en una remera de Stooges y era como, que vos tenías por lo menos la referencia, así hubiese escuchado un tema de Stooges, ¿entendés? I Wanna Be Your Dog, bueno, Stooges. Y era como ver al tipo ese, unas remeras de Stooges, y era como, en Junta Cadáveres, ¿no? Que era, es todo.
Esto es el ante la arena, la verdad. Era tremendo, ¿no? Era como, ese tipo ya estaba jugando en otra cancha. O Chicos Eléctricos, una banda uruguaya cantando en inglés, con el primer cassette, por ejemplo, que se llama Spam. Yo me acuerdo cuando lo escuché, era como, ¿qué es esto? Y me sonaba otra cosa. No era lo que uno venía escuchando. ¿Cuál nombraste el primer disco? El primer disco del cassette. Porque el cassette, sí. El cassette de los Chicos Eléctricos también, en esa discusión pelotuda para mí es el primer disco punk del Uruguay. Sí. Ponele. para discutir 80 horas. Es extraordinario. Es una lectura. Es una lectura. Es una lectura del punk. O sea, vos no podés entender Motosierra si no escuchás. El de Los Estómagos no había sido publicado y el de Los Invasores tampoco. Sí. Por eso eran de... Los Estómagos salió con un disco de pop punk. Claro, pero digo, esos son parte agua. Exacto. El disco del Peyote, el disco de Plátano. Que gente que estaba hablando de otra cosa. Hablando con Nico García, en algún momento decíamos que ellos estaban, en el momento que empiezan a armar la banda, a gestar todo el proyecto, tenían como una mirada crítica hacia Los Estómagos, Traidores y demás, como una gente en pose. Era una pose, claro. Eran bandas que se paraban arriba y le hablaban a un público. Claro, entonces decían que eran absolutamente una pose y ellos eran anarquía total de así. Chicos Eléctricos era una banda horizontal que estaba al lado tuyo, vos te tirabas arriba de ellos y ellos te tiraban arriba tuyo. Claro. Y le tirabas cerveza y ellos te tiraban cerveza, con música. O sea, no, claro, es que en realidad el problema es que como toda esta eclosión que se dio, el problema de parto que tuvo la generación del 85, de Carbone, por poner que está mal hablar así, porque estamos hablando de personas, nosotros de nuestros mismos sentimientos, pero esa generación que se planta en el 85 en el Teatro de Verano, no lo llena, pero lo llenamos, y el disco Graffiti y todo eso, no había tenido cuevas. Hay 3 o 4 recitales antes. Claro, todo muy verde. Son dos o tres. Y las anécdotas que pasaron, y sí, hubo alguna pelea, los hippies no se bancaban a los de Pando, y los de Pando venían medio pesados y se peleaban en el Templo del Gato. Eso pasó, pero la cueva, el rock de cueva, el rock de alcohol, de exceso, de demencia y todo, Stush, ese fue Chicos Eléctricos. Y Cross, Ruta Libre, y la hermana menor al principio, y bueno, muchachos, en el año entre el 91 y el 93. Del pantano. Hicieron lo que o sea, lo que se tendría que haber hecho antes, se hizo después, porque en esa época el rock estaba muerto. Eso hay un poco, ¿no? Muerto. Como que la generación del 90 no es hija de la generación del 80. Son hermanos menores. Sí, ¿sabes? Una cosa que me parece que hay... íbamos a los recitales, claro, como hermanos menores. Claro. Que las generaciones, cuando arranca la generación post-dictadura, que arranca con una brecha con respecto al rock anterior, lo que existía generacionalmente antes, también se da esa brecha cuando la disolución de Los Estómagos y la caída como de visibilidad, hay muchos grupos que se disuelven, el desgano, el desánimo, todo eso, y esta generación que va surgiendo, Chicos Eléctricos y demás, crece casi en forma parricida con respecto a la generación anterior, como la otra por desconocimiento. Claro, sí, y hasta, con otra lectura, claro, hasta fines de los 90, con la consolidación de bandas como No Te Va a Gustar, El Peyote y demás, recién ahí esas bandas se empiezan a incorporar a su historia lo que conocen de las bandas de las generaciones anteriores y empiezan a mostrar, nosotros manamos de acá, venimos de acá también. Y creo que esos años, los fines de los 90, son los primeros años en que las bandas empiezan a reconocer el pasado histórico de donde vienen. Y eso está muy bueno, eso generó algo que terminó eclosionando en el 2000 y pico con una gran visibilidad, con festivales grandes. Pero tiene que ver con eso, me parece, que entre los 80 y los 90 hubo como una especie de, bueno, nosotros a esto lo dejamos a un costado porque nosotros queremos hacer esto y esta es la propuesta. Claro. ¿No? Que no está mal, pero, es una propuesta. Yo pensaba ahora, ¿no? Imagínense las bandas de los las 80. giras, Y bueno, Nickel, y sí, ahí hay que aplaudir a Nickel, hay que aplaudir a Buitres, hay que aplaudir al Cuarteto de Nos, que hicieron todo el trabajo para que después el rock se volviera popular. Sí, hicieron el trabajo sucio. Claro. Esto va a ir al frente. Porque había que empezaron a entrenarse como Paz. manager, entrenar todo, porque estamos hablando de un país que, y de nosotros que estábamos educados
a que el rock uruguayo tocaba antes del rock argentino, con otros equipos y otras luces, Sí. y éramos los teloneros. El primer recital que se comparte, los primeros que empiezan a compartir fueron La Tabaré y Bersuit. Bersuit tocaba, hacía La Tabaré Bersuit allá y acá era Bersuit La Tabaré. Eso fue muy novedoso, muy bueno por el pelado Cordura, que no me lo fumo, pero eso estuvo bárbaro. Y del otro lado, Ilia Kuriaki cuando vino con Peyote, que también fue un cartel muy más democrático. Y después pasó al contrario, porque después la Vela Puerca los arrasó. Pasó por arriba. No, pero estuvo muy bueno. Yo me acuerdo que en el Centenariazo ver a los Piojos antes de la Vela Puerca era como, más allá de lo musical, era como decir, está loco, por fin. Por fin, Nos tocó a nosotros. De repente no me gustan los grupos, pero por fin ahí sonamos, nos dejan sonar con lo máximo que puedas, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que ahora estaba pensando, ¿no? Viendo discos. Ustedes imagínense que la gente de esa generación de los 80, con 20 años tenía el disco en la batea, con discos, piensen qué discos salían en el 85, 86, 87, que salieron a nivel mundial, y vos con 20 años tenías tu disco. En la batería estaba Police, Pasabas Police, pasabas The Cure, y estaban los tontos. Estaban los Estaba tontos, Cero digo, y... Sí. como que, no sé, fue un poco llevado de la mano, en cierta forma, o en todas las formas. Y también hay una cuestión que estaba pensando de lo que hablaba él, de cómo las bandas dejan el sermón y bajan al piso. Sí, Pelufo salía una nota de página en Brecha, eran voceros. No, y que digamos. no hacían recitales ellos casi. Claro. Sí, así algunos iban a Pando, tocaban, o sea, en Maldonado, se me ocurre. Después eran festivales. Lo que hacen, de videoclips, todo, 30 bandas, pum, todo para adelante y juntos. Y obviamente, con el cambio de década, cambia ese paradigma, las bandas van a lugares más chicos. Se rompe Orfeo, entra el cassette, se pincha el globo. Claro. el vinilo. Había que hacer todo, estaba todo por hacer. Se desinfluyó y se volvió a las bases, el terreno que había que estar para construir de base. Y estuvo bueno. Sí, claro. Sí. Sí. Es que es parte de los aprendizajes están en eso, en poder entender por qué pasan las cosas y aprender de eso para, bueno, seguir creciendo, desarrollando lo que vos hacés, valorar lo que tenés. Es como fundamental. Y se empezaron a mezclar cosas también, que era también una preocupación que siempre, o sea, cuando La Trampa graba con Darnayan, aplausos. Tremendo. O sea, porque ahí había un cruce. Cuando Dino empezó a cruzarse, aplausos. O sea, porque ahí empieza a haber otros cruces Y empezamos a conocer a Dino. que le hicieron ver, Claro. nos hicieron ver, o sea, empezó a romper muros que hoy ya no existen y hoy no existen otras cosas, además de los muros, pero porque no vamos a poner a ver cómo es hoy o cómo fue hasta hace 15 minutos, pero hay cosas muy buenas de hoy, es que no hay muros. Hay otras cosas peores, pero los muros que teníamos en los 80, así entre generaciones, entre sectas y entre cosas, eran fuertes. Era la época de mucho, el rock que tendría que ser algo liberador, abro y cerro comillas, en realidad estaba lleno de prejuicios. Era limitante. Era totalmente, porque vos escuchabas una cosa y escuchabas esa cosa. Y como decía Nasser, aparte, porque Nasser decía, me acuerdo que una vez dijo, estos, o sea, se refería a todas las bandas nuevas, se llenan la boca, pero el primero que hizo una canción de droga fui yo, el primero que hizo una canción de amor fui yo, primero él, pero tenía razón, digamos, en un sentido estricto, porque él lo que acusaba era, ustedes con el mensaje y la cosa seria, y tal, y yo, digo, estaba interesante lo que decía, pero qué sé yo. Es que Nickel y bueno, la conversión de Estómagos en Buitres y Cuarteto, La Tabadera, fueron los que hicieron como una trinchera para que se mantuviera una visibilidad mínima, por lo menos en los medios. Sí, ahí con Mar Gutiérrez mediante, convengamos, que era un tipo que le daba para adelante un montón y llevaba a pasar esta banda heavy en su programa. Un montón de gente. Y después vino Astroboy que dijo, acá no existió nada. Claro, ahí va. que arrancamos nosotros. Que estuvo muy bien que lo dijera, porque también siempre es bueno que haya parricidas. Claro, y es como que parte del haya concepto necesario. Gente que rompe las pelotas. Tiene que haber gente que tiene que romper el guión un poco. Claro, tiene que haber confrontación y tiene que haber también intercambio y todo. Y claro, decía, no, acá de los Mockers que no pasó nada.
creo que pasó algo con los chicos eléctricos, creo. Sí, creo. Y estaba bien, porque también hicieron terrible banda y estaba bueno. Pero todo bueno, pero pasa, creo que pasa de tranqui, ¿no? O sea, Sí. te parás ahí, es como, esto no existe. Todo lo demás, hasta 30 años de música no existieron. Pero les aplicaron un par de golpes y se calmaron. No, después, claro, no, después aprendieron, ¿no? Porque es como todo, después uno se educa o lo educan. Pero sí, es bueno que haya bandas, y ha habido bandas en todos estos años, que rompen un poco el guión y abren la cancha, digo, a otras lecturas del rock y de la música. Hoy estoy de acuerdo contigo que en realidad todos esos muros de prejuicio o desconocimiento, o ignorancia directamente, se cayeron. Y hoy es posible ver mixturas o uniones de músicos que en otra época capaz Sí, que no lo te decían. imaginás. Decían, No, no olvidate. puede ser. Bueno, una cosa que costó mucho, si vamos a ese periodo y tiene que ver un poco también con que no estaba en Uruguay y después vino, fue el tema Rada, que es un eje histórico de la música uruguaya, Sí. de sus principios a hoy. Cuando vino, quiso tocar, me acuerdo, eso lo leí en una separata que había salido en La República una vez, una entrevista que le hacen, que él quería tocar con los estómagos y no lo dejaban porque había un montón de contraindicaciones o cosas que le pedían que tuvieran de seguridad porque iba a tocar con esos muchachos. Y no se dio el proceso del concierto. Y después, bueno, vos nombrabas hoy La Iguana en el Jardín. Aparece Sí. Rada ahí Sí, y ahí y empieza como a aparece, activarse. sí. Pero son tipos que estuvieron ahí, estuvieron presentes Siempre. y siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron. Y tenés eso, esa generación de hilos, que es lo que importa, o sea, más allá de las diferencias, de los cortes, de las negaciones, eso le da fluidez y te da vida y Yo te creo que permite también. ver Sí, sí, sí. lo que está pasando y analizarlo o medirlo de otro modo, que ayuda un montón. Y Mateo, Mandrake. Claro, todo. Claro, Bueno, te empezaba a acordar y sabes sí, que- sí, que- olvidate, En olvidate. realidad entramos a nombrar y todo lo que Sí, dijimos sí. no No queda estuvo nada. mal. Claro, no queda nada. Claro. Claro, es como No vamos a toda la historia. nombrarlos, ¿está? No, eso- no hablemos más de ellos, ahí va. Bueno, ¿y los 2000? Los 2000, ¿qué tema? ¿Mm? Del 2000 para arriba es todo un tema. Bueno, Ahí cambia cambia, la cosa. pero ahí empiezan a cambiar también, para mi gusto por lo menos, los medios de producción y de acceso a esa música. Empiezan a aparecer MySpace, Bandcamp, empieza a haber como una cosa más independiente, o sea, los medios masivos no nos dan bola, bien, y nosotros buscamos otros medios y los tenemos. Entonces, ahí amplísimo se vuelve el poder seguir todo lo que surge, todo lo que hay, todo lo que va saliendo en cuanto a géneros, subgéneros o demás, porque se hace casi, no es abarcable a mi gusto, ¿no? Aparte, pensá solo en una cosa, el hecho que vos puedas grabar en tu casa. Sí, En los 2000 ya, ¿no? sí, sí, Con sí. Sí. la computadora más básica y los programas más básicos del mundo, ibas y grababas un disco. Ya eso cambia totalmente la jugada. Claro. Primero, para la facilidad del músico de poder grabar y explorar su sonido y hacer su obra, obviamente. Las herramientas que decía Gustavo, MySpace, más adelante Bandcamp, que democratizan en el sentido de que antes la música te llegaba, como hablábamos en un comienzo, alguien que trajo un disco o te pasó una copia de un cassette, y hoy tenés todas las herramientas del mundo para escuchar lo que se te ocurra a todo el mundo a y un al clic de momento. distancia. Y al momento. Sí, sí. No solo lo nuevo, sino lo viejo, ¿no? Sí. No, inclusive, obviamente, claro. Este te permite buscar hacia atrás y descubrir cosas. Sí. No, ahí quizá lo que pasó en los 2000 es que hay muchas cosas positivas, hay muchas buenas obras, hay casos, hay de todo, hay mucha diversidad, hay muchas cosas que no se puede decir nada. O sea, no es que no se puede decir nada, que realmente Sí, que hay hubo trabajo. cosas interesantes que fueron pasando, a uno le puede gustar más una corriente o gustarte más otra o estar esperando otra. Yo siempre fui más de buscar en los márgenes y de estar esperando lo alternativo a lo hegemónico del momento. Entonces ahí, por ejemplo, a mí en esa época, en los primeros 2000, me separo del rock porque lo considero hegemónico, lo considero oficialista o por decirlo de alguna manera así, y me empiezan a interesar más cosas que suceden en los márgenes, como yo decía, el colectivo Esquizodelia, o lo que genera Dani Umpi, Capote, Astro Boy, Motosierra, o sea, todo ese núcleo de Pachamama, o sea, cosas que iban pasando por otro lado de lo que era el rock de masas, el rock que había tenido una importancia política incluso positiva, y bueno, bárbaro, todo bien, pero a mí había cosas ahí que no comulgaba mucho, que no me gustaban, y porque aparte me interesan más otros fenómenos culturales.
O sea, siempre, como por ejemplo, digamos, me interesan mucho los comienzos de los procesos y no ya cuando la cosa te bajas antes. me bajo antes, pero ya cuando la cosa está funcionando, bueno, está todo bien, funciona bien, Bueno, sigan su curso. te felicito, está todo bien, porque aparte lo respeto mucho, viven de eso, está todo bien. Lo que pasó en los 2000 fue inédito, o sea, que bandas tuvieran su casa, su lugar de producción, está bárbaro, porque todos estos músicos de los 80 que hablamos, desde Gustavo Parodi hasta Dardo Arnayans, ninguno pudo hacer eso. O sea, entonces lo que logró No Te Va a Gustar, lo que logró La Vela Puerca, pero ahí empieza para mí a perder pie determinadas cuestiones de la música uruguaya, que a mí me preocupan como tema, y entonces ahí sí me empieza a doler el que no se visibilice al Darno, el que no se visibilice a Galemire, a Mateo, a Los Estómagos, o sea, como que se olvide un poco todo eso en pro de un éxito de masas, del Pilsen Rock, de esto, de lo otro, que fue bastante avasallante. Bizarro Records, toda esa cosa que fue muy aplanadora para mi gusto y que dejó muy abajo, o sea, no dejó demasiado espacio a artistas que en ese momento estaban produciendo cosas súper interesantes o que demoraron más tiempo, como Franny Glass, como muchísimas cosas que de repente estaban ahí, o de lo que le fue pasando a la música urbana, que en realidad no tuvo. La música urbana, ahí me refiero a esto de Galemire y toda esa cosa de lo que venía de la cosa bien rica de la fusión. De la fusión, sí, y todo eso que yo sentí que eso se fue quedando, eso fue perdiendo pie, no por culpa del rock, no por culpa de La Vela Puerca, pero fue perdiendo pie en la creación de discos, y entonces se empezó a perder, como creo que en los 2000 empieza a perder un poco riqueza algunas cosas de la música uruguaya, tal como de repente uno preferiría que fuera para allá o para allá, digamos. Y después está ya también a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con él. Bueno, pero ahí salieron discos brutales, ¿no? También hay bandas brutales, Los Problem, La Hermana Menor, pero eso, La Foca, todas esas cosas fueron muy subterráneas. Sí, también. sí. Merecieron más escuchar. Los buenos muchachos demoraron muchísimo en encontrar el lugarcito entre el rock de estadios, entre la Trotsky y Coso. Entonces, viste como que... Bueno, claro. Lo que pasa es que tal, el fenómeno de los Pilsen Rock y todo lo que cargaba con eso, hizo que por primera vez, por ejemplo, yo lo estaba viendo desde el hardcore, ¿no? O sea, estaba en un lugar, yo estaba en otro lugar. Digo, pero el hecho, parece tonto, pero ir en un ómnibus y ver todos adolescentes con remeras de la Trotsky, te va a gustar, y era de cuero, con tachas, ¿viste? Y uno pensaba, digo, a mí por menos de eso me llevaron preso 2 o 3 veces. No, era loco. En mi época, ya estaba. En mi época, cuando yo era joven. Y pasaba mucho de eso, aparte, como que me da la impresión viéndolo, por ejemplo, los Pilsen Rock de afuera, ¿no? Viéndolo en la tele, como lo podía ver cualquiera, esa cosa que se puso como esa cosa media futbolera. Sí. Se futbolizó mucho eso. Y no tiene nada que ver con si te gusta o no te gusta el fútbol, pero a mí me gusta, digo, pero se aprecia esa cosa de. Llego a los Whitney y estamos con las banderas. Bueno, pero ahí hubo un cambio también en las radios. Cuando yo hablaba de las radios hoy, estamos hablando de, más allá del amor-odio con Carbone te hablaba 5 minutos, aunque lo lleve una revista o lo bajara de donde fuera, de cómo Sting grabó el disco y tal. Entonces informaba. Durante la gente del Dorado, toda, me saco el sombrero. Todo, te sacás el sombrero, todo, pa. Nosotros con Max hicimos Planeta Pop durante unos años, que en realidad el proyecto era Planeta Rock del Plata, para romper las pelotas, pero como conseguimos en la X, le pusimos Planeta Pop y pasamos a Ricky Martin. O sea, era como, digo, pero era... sí, vamos a romper acá. Pero era como tal, el pop era el tema en debate, el machismo del rock era un tema en debate, como que por ahí también se trabajó. Pero contemporáneamente a nosotros sale Disney, Radio Disney, y empieza todo el fenómeno que después nos pasó por arriba, que era la generación de Camarota, Banchero y todo eso. Claro. Ya ahí,
ya en la X, al final de la X, que nosotros, yo después voy para Radio Futura con Insúa, ya se veía mal que habláramos de música. O sea, en realidad los dueños de la radio te pedían que comunicación con la gente. Doña Pocha, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tomando sol? Entonces, y entonces se acabó. No, eso es aburrido, no le cuentes qué pasa. Y esa ruptura en la radio de la información, que no, estoy hablando de la radio que más llegada tenía, porque programas siguieron habiendo, pero se volvieron cada vez más subterráneos. Y esa generación, la de Manchero, Camarota y todos esos, que tenían aquel programa que después fue Océano, claro, eran de estadio. Ellos, y aparte a mí lo que me calentaba de ellos era que solo pasaban a la Trotsky. O sea, ¿qué sentido tenía que vos solo pases a la Trotsky? Bueno, vos imaginate, ¿entendés? Imaginate mis oídos escuchando como... la banda de pan rock de la Trotsky, era como... Claro, y ya te cortás todo. Agarrá todos mis discos y hacer. Pero digo, entonces, ¿qué hago con el disco de Default? Claro, ¿para qué me lo compré? ¿Para qué me instruí en esto? Bueno, ahí tenés un tema que entra a tallar, que son las radios alternativas, que obviamente la llegada es mínima, pero, pero pasan a representar lo que vos decías, Gabriel, de ser las radios que informan, claro, y dejan eso de Doña Tota. Es el núcleo duro que mantiene eso. Claro. Porque en realidad, también por una cuestión educacional de las radios. Estábamos hablando de Trotsky, saludo a la gente de Trotsky, que no tengo el gusto de conocerlos. Pero son muy buenos. Pero me refiero al hecho de que pasaba, que decían, no, me gusta el punk. ¿Qué te gusta? Me gusta la Trotsky. Mirá, bueno, fue un gusto. O sea, ¿qué te puedo decir? Pero digo, no por ellos, no en detrimento de ellos como banda, menos aún como personas, pero me refiero que una cuestión cultural y de conocimiento. Es una banda que viene de Ataque. Claro, te dicen, no, me gusta Ataque. Qué bien. Tiene una línea, qué bien. Qué bárbaro. Y bueno, y te faltan, en realidad te faltan un par de capítulos, y no por enseñarle a la gente, sino que es real, falta. Uno porque viene desde otro lugar de la cultura, donde bueno, trató de cultivarse, o lo cultivaron, o te dijeron, mira, siempre hay algún amigo que te dice, escuchá esto. Claro. ¿Entendés? Digo, y bueno, la inmediatez de ese fenómeno, que fue el Pilsen Rock, con radios o programas que te decían, esto tenés que escuchar, y esto es un bandung, duró 2 años. Tipo, nunca más los vimos, no sabemos. Uno apareció en el programa de Nacho Álvarez cantando, y antes me acuerdo, si era la misma banda, y puedo estar equivocándome, lo mejor que tenía esa banda decía, no, porque hace un cover de AC/DC que es tremendo, y era como, ¿qué era de Doberman? Puede ser Claro. Doberman. Sí. Claro, y te decían, no, porque el cover que hace AC/DC. Qué bueno. Está, y lo demás, que lo toca 10 veces en la noche, ¿qué onda? ¿Cómo es la cosa? Pero, a ver, lo veo yo desde mi óptica, que pueden o no estar de acuerdo, tranquilamente van a estar no de acuerdo, pero digo, como alguien que también tocaba desde un lugar totalmente al margen, era, no sé, tantos locos, no entendía nada. Una vez, hablando con Roy Orocay, él me decía que estando haciendo proyectos de blues y la fusión que hacen con la conjura y todo, que tiene una cosa que se junta con el candombe y el blues y hacen como unas cosas interesantes, dice, para esta banda, para nuestra, no tenemos un carril, porque hay como 2 grandes carriles o 2 grandes corrientes que son las bandas tipo Buitres, Trotsky, etcétera, por ese carril, y por este lado las bandas con vientos, ¿no? Estos son las 2 corrientes. Y nosotros con la conjura quedamos en el medio y no, es como imposible. No hay viento. No hay viento. O sea, no sé, tocamos tipo blues, pero lo mezclamos con candombe, haces una milonga y quedamos como en un nicho pequeño, porque se gestó como una especie de oficialidad con esas dos grandes corrientes, o 2 líneas muy fuertes, y tenés un montón de bandas replicando esa línea. Claro. Haciendo más o menos lo mismo, van por ahí, cambian matices, cambian cosas, pero son como carriles. Y otro montón de bandas que se escapan del colador. Claro. Ahí es donde tenés, creo que las cosas más ricas, buscar esos proyectos que son diferentes, que dicen, estos tipos hacen esto porque sienten esto, quieren esto, y no les interesa ser parte de pronto de una línea o ser parte de festivales en otros lugares. A mí me pasó como periodista me pasó cuando entrevisté a Pau Obianchi cuando sacó el primero o segundo disco de Tres Pecados. Entonces charla con Pau, me acuerdo, en Teatro Galpón, y el loco tenía una camiseta de Vaca, de los Chicos Eléctricos. Entonces yo le digo, no, hay una pregunta tonta, como se hace siempre, de ponerle está como en la línea del rock uruguayo. Me dice, a mí no me importa esto del rock,
esto del rock, no sé, ¿por qué me hablas de rock? Claro, sí, Ta, sí, sí. entonces me tiró, me sacó de... Ya te de saco. contexto. Estuvo bien, guacho, pero me sacó en el sentido de, vos, ustedes viejos mierda, siempre con el rock, qué pesado. Yo no sé si quiero estar en el rock o no. Yo escucho música, me gusta Jaime Ross, me gusta Chicos Eléctricos, me gusta esto y hago este ruido. Además hacía un ruido en el primer Tres Pecados, era Sí, el primer- ruidismo, era una Sí, cosa sí. experimental, absolutamente loca. Y dije, sí, tiene razón el pibe. Y le digo, ¿y por qué tenés la de Chicos Eléctricos? Esa banda la escuché el mes pasado y me partí la cabeza. Y ahí me di cuenta, me daba cuenta en ese cuento, me bajaba el clip, eso era el año 2005, 2006. Claro, lo importante es la transmisión cultural. O sea, para mí, claro, los Chicos Eléctricos están en mi ADN porque los fui a ver, Claro. porque ellos tocaban en el boliche que yo iba, no quiere decir ni que yo fuera a verlos. Claro, Pero- estábamos juntos. Estaban Pero- ahí justo. Exacto, pero Sí, sí, claro. él, que era músico, Más joven. más joven, le costaba tener acceso a eso, porque de lo único que se hablaba era de la vela puerca y no te va a gustar. Claro. O sea, sin hablar en desmedro de eso, que fue... No. Había rock, era un país muy rockero, habían desplazado a los fatales, a todo el pop... Una pena. Tenía miedo Habían fatal. desplazado a todo eso, pero en realidad también se llevaron puesto a todos los años 90, Sí, sí, se claro. llevaron puesto al Darno, a Galemire, y había gente que estaba muy enojada y después se enojó menos. Y está bueno, porque digo, cuando empezamos, yo me acuerdo, Scanlar estaba súper enojado, yo estaba súper enojado, porque después no te daban notas. Por Sí, ejemplo, claro. pasaba eso, no te daban notas. Después te hacías un poquito, nos reconciliamos un poquito. Pero me acuerdo de músicos que estaban súper enojados y después terminaron colaborando y Sí. está todo bien. O sea, y me encanta que Juan Casanova se haga amigo de estos y que sean todos súper amigos. Me encanta, pero sigan haciendo y hagan buenos discos. Claro. O sea, Sí. en algún sentido. Peleense. Y eso está bien, ahí va. porque está bueno y ha habido, y hay cosas que lo que está haciendo súper bien con Juan está bárbaro, y hay cosas que están muy lindas. Bueno, porque todos tenemos el derecho Claro. de crecer y madurar Pero, también en la idea. y- sí. no, pero a lo que voy es Cambiando, eso, ¿no? es que hay muchas cosas que quedó ahí, o sea, o que se mueve por ahí abajo, que había que dejarla expresar. Después lo que pasa del 2010 para acá ya es diferente, no vamos a hablar de eso. Claro. Porque algoritmos, todo eso. Y ahí ya entramos en cosas Entramos. extrañas. No, en por un eso, mundo ya de no- dimensión ya desconocida. no se puede definir Ya tanto. a Dimensión veces desconocida. entramos a payar. Si lo de antes pensaba que era payada. Se murió David Bowie, ya está. Ya está, ¿no? Claro. Está súper interesante la charla, vamos a tener que ir redondeando, así que les pido un concepto de a qué nos trae todo esto al día de hoy y el futuro próximo. ¿Cómo lo ven? Un concepto más. Yo creo que lo importante es, para la gente, es que no se queden con lo que le dan. Busquen, investiguen. ¿Te gusta tal sonido? ¿Te gusta tal cosa? ¿De dónde viene? ¿Qué escuchó antes? ¿Qué tocó? ¿Con quién se junta? ¿Dónde están? Bien. Es la manera de, en este momento en que todo el algoritmo y demás y todo te tiran por encima de lo que vos tenés que hacer y escuchar y consumir y disfrutar y demás, abrite camino y busca algo que vos sientas que te gusta. Bien. Yo escribo totalmente lo que dice Gustavo, lo único que agrego, ya que está, que escuchen La Mosca de Mateo, que es un disco que hay que escuchar hoy. Acá atrás, Está ahí, La Mosca de Mateo es un disco verde, está buenísimo. Es de lo más rock que hubo en Uruguay. Después, Después hablamos de lo que yo pienso que lo que es pan rock. Después te voy a No, tirar no, un está tema de bien. lo que es para mí el tema pan pero y Uruguay. si quieren hagan un duplex de La Mosca de Mateo con Don Lucero de Spinetta, que también es otro disco de la época que parece que tocaran las mismas computadoras, los mismos ruiditos, Los aparatitos. los mismos aparatitos y hacen un díptico. Leo. ¿Escribí? Sí, es una... Sí, estuvo bárbaro. Después lo que dijo Gustavo, qué decir, ¿no? Creo que Ya está, ya todo. está. Firmamos los tres, Firmamos, acá está. cerrame la mesa. Ya fue. Perfecto. Creo que es ahí, está por ahí el tema. Genial. En realidad. En la búsqueda personal, el tener acceso a todo, en realidad, aunque parezca contraproducente, es No, tener no. acceso a nada. Claro. Si vos no lo buscás y no sabés a dónde Te ir o desborda. por dónde ir, Te desborda. es tanta la información, el exceso de información te lleva a la bulia, no sé A nada. un Sí, loop sí. te lleva, un Tenemos loop el mismo interminable problema que no te- hoy, este mar de cosas que podemos encontrar, que hace 30 años cuando no sabíamos a dónde Sí, dirigirnos. sí, sí, El problema totalmente, más o creo que menos es ahí.
Muchas gracias a los tres, Gabriel, muchas gracias por ser parte de todo esto. Gracias otra vez a la gente de Tridente y bueno, seguimos viéndonos en los próximos videos.